Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. En nombre de nuestro Abba Kadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad, nuestro amado Rey, su Alteza Real, su majestad, Yahushua Hamashiach, te damos la más cordial bienvenida a Israel, Israel del Sur. Soy David Ben Abraham y en esta oportunidad traigo un nuevo contenido para nuestros diferentes canales de YouTube y redes sociales. Hoy vamos a estar hablando sobre el mesianismo y el cristianismo. ¿Será que estas dos cosas se trata de lo mismo? ¿Será que mesianismo es cristianismo? ¿Cuál es el verdadero mesianismo? ¿Existe mesianismo en América, en Europa? Vamos a conocerlo. Hoy día vamos a profundizar. Esto es un tema candente, candela. El mesianismo y el cristianismo. ¿Cuál es la verdad sobre este tema? El Mashiach hebreo y el Cristo griego. Mira la definición. El Mashiach hebreo y el Cristo griego. ¿Son la misma? ¿Se trata del mismo, de la misma persona, el mismo personaje? Adelante entonces, vamos a empezar. Y para ello, hoy vamos a estar inspirándonos desde nuestra Biblia Kadosh Israelita del Sur, revisión 5999, con sus notas, sus comentarios e imágenes ilustrativas que nos van ayudando a entender las dos Biblias. Porque no es una sola Biblia, aunque estén en un solo volumen, no es una, son dos. La Biblia hebrea y la Biblia griega. Entonces, desde estas dos Biblias se nos presentan una persona humana y una figura teológica. Una persona humana y una figura teológica. Pídele al Eterno revelación que te ayude a comprender este tema tan profundo, tan importante, que te va a ayudar para cambiar tu vida, de verdad cambiar tu vida, salir de la injusticia. Entonces, mis queridos Jajín, empezando con la Biblia hebrea nos presenta a nosotros una persona, un ser humano, un hombre, más nada, con el título de Mashiach. Por supuesto que este hombre tiene que ser primeramente de la tribu de Yahudá, pero en Israel, desde la cultura hebrea, para un ser humano pertenecer a una tribu, esto solamente es posible a través de un padre humano. A través de una mujer no se pertenece a una tribu. Por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos y por lo tanto 12 tribus, pero tuvo una hija, es Dina. Pero esto no dio lugar para una 13ª tribu. No, porque la mujer no tiene tribu, no da tribu, no otorga tribu. Entonces el Mashiach, una de las condiciones para ser Mashiach es ser descendiente de la tribu de Yahudá. Dios no puede ser por una mujer, obligatoriamente tiene que ser por un hombre, porque el hombre es el que la otorga. Segundo, tiene que ser de el linaje de David. ¿Por qué? Porque es la única forma que pueda convertirse en heredero de David. Recuerde que en la cultura hebrea el trono no es por elección, es por herencia. El primogénito hereda
hereda el trono, se convierte, o uno de los hijos del rey es el heredero. El heredero tiene que ser de los mismos hijos del rey. Entonces, el heredero del trono de David es uno de sus hijos, o sea, uno de sus descendientes. Entonces, Lucas 1:32 dice, hablando del Mashiach, dice, él será grande y llevará como título, hijo del Altísimo, o sea, hijo de Elión, pero en realidad es hijo de Yahu, ¿no? Y el Adón, Yahu, le dará el trono de David su padre. Le dará el trono de David, o sea, le dará la herencia. Esto lo tenemos acá en la Biblia cristiana. Pero se está refiriendo a la perspectiva hebrea. Porque aquí no dice, él será grande y morirá por los pecados de la humanidad. No, ahí que dice, heredará el trono, o sea, se convierte en un heredero del trono. Entonces estamos hablando de Mashiach, gobernante, legislador, juez, libertador de una nación. Es la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea es esta: gobernante, juez, legislador y libertador de una nación. ¿Yo? Y vamos a ver un poco acá otra cita más, que es lo que se conoce como el Cántico de Zacarías. Y lo vamos a conseguir aquí en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 67. Fíjese una cosa, aquí empieza de esta forma. Entonces su padre Zacarías, lleno del Ruach HaKodesh, habló por revelación, diciendo: bendito sea el Adón, Elohe de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Ha venido. ¿Quién vino? El Elohe. ¿A qué? A redimir al pueblo, quiere decir a rescatarlo. Cuando Moshe llegó delante de los ancianos allá en Egipto, cuando ellos escucharon que se iba a dar la liberación, porque Moshe es un Mashiach hebreo. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Bendijeron a Yahu y dijeron: Yahu ha visitado su pueblo. Yahu ha visitado su pueblo. ¿Y cómo fue la visita? A través de Moshe. Asimismo, él ha venido a redimir a su pueblo. Y vean lo que dice el 69. Dice: nos envió un poderoso Salvador. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Yo? No se está refiriendo a Juan. ¿Por qué? Porque Juan no era de la casa de David, sino de la casa de Leví. Ahora vamos a ver esta salvación. Vamos a ver cómo es esta salvación. Si esta salvación es una salvación del pecado, o si es una salvación de sus enemigos. Salvar al pueblo de los enemigos del pueblo. Vamos a ver. Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos naví. O sea, de su santo naví prometió enviarles un Salvador, ¿no? Para liberarnos, verso 71, tome nota, verso 71, para liberarnos del pecado. No es para liberarnos del pecado. Para liberarnos de nuestros, plural, de nuestros enemigos.
para liberarnos de nuestros enemigos. ¿Usted es capaz de entender eso? Hágase la pregunta entonces, ¿quiénes eran los enemigos de Israel? Si Él es un poderoso Salvador enviado para salvarlo de sus enemigos, entonces tenemos que preguntarnos quiénes eran esos enemigos. Y luego dice, y del poder. No dice de la fuerza es la fuerza militar. Y el poder es para gobernar. O sea, poder es gobierno. Y ejército, parte militar, es fuerza. Entonces dice aquí, para librarnos del poder. O sea, para librarnos del gobierno. ¿Yo? De todos los que nos aborrecen. De todos los que nos aborrecen. Ha levantado un poderoso Salvador para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. ¿Y quiénes aborrecían allí Israel en ese momento? ¿Acaso no eran las bestias? Las bestias eran los enemigos de Israel. Y el último enemigo aborrecedor de Israel es la cuarta bestia espantosa y terrible. Entonces vea que desde la perspectiva hebrea, el Mashiach tiene una misión diferente. Continuamos. Para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su Kadosh pacto. Así lo juró Abraham, así lo juró a nuestros padres. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder. ¿Del poder de qué? ¿Del poder del pecado? ¿O del poder de los enemigos? Léalo bien. Para que sirvamos con santidad y justicia. Para que sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. ¿Yo? Aquí tenemos la perspectiva hebrea de el Mashiach. Pero según, como dice acá, el canto, prácticamente no sería el de Zacarías, sino el canto del Ruach HaKodesh. El canto del Ruach HaKodesh. Verso 67. Entonces su Abba Zacarías, lleno del Ruach HaKodesh, habló por revelación. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? Ahora allí tenemos la perspectiva del Mashiach, el Mashiach hebreo, que tiene como misión ser rey, legislador, juez y libertador de una nación. ¿Yo? Muy diferente ahora a la figura teológica. La figura teológica no puede ser de la tribu de Yehudá. ¿Por qué? Porque no es totalmente un hombre, es un semidios. Un semidios que nace de la relación de una divinidad con una mujer humana al estilo pagano. Como nació sin padre humano, nació sin tribu. Nació sin tribu. Y tampoco es un descendiente de David. ¿Por qué no es un descendiente de David? Dirán, no, pero es que es un descendiente por parte de María. No, la mujer no da descendencia. Pero aún es más grave todavía que María, al ser prima de Elizabeth, lo más probable es que no era de la tribu de Yahudá, sino de la tribu de Leví. ¿Y por qué de la tribu de Leví? Porque sabemos que primeramente Zacarías era de la tribu de Leví. Y si tenía como pareja a Elizabeth, que era de las hijas de Aarón,
entonces quiere decir que la madre de Elizabeth también era de las hijas de Aarón. Entonces estamos viendo que María tampoco podemos dar la seguridad absoluta que era de la tribu de Judá. Entonces, por eso le digo que la perspectiva hebrea es contraria a la perspectiva cristiana. El Mashiach cristiano es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho carne, encarnado en un cuerpo humano, que viene humillándose al máximo, siendo Dios, se humilla al máximo, convirtiéndose en hombre, y como hombre se convierte, aún se humilla más, haciéndose siervo aún hasta de los mismos hombres. Y en ese estado de humillación, Él se convierte en el siervo sufriente, que con sus llagas nos va a sanar a todos, y que derramando su sangre, esa sangre va a cancelar el precio exigido por la divinidad para poder perdonar. ¿Por qué para poder perdonar? Porque sin sangre no tiene una capacidad para tener misericordia y olvidar y perdonar de forma gratuita, sino que tiene que cobrar en sangre. Y para más dolor, la sangre de su propio Hijo. Es la forma, esto tiene sus raíces en los cultos mistéricos, ¿no? En todo lo que es el paganismo antiguo, allí es donde tiene sus raíces esa concepción del hombre convertido en cordero expiatorio. Porque Yahú Sabaoth no recibe vidas humanas en expiación, ni siquiera vidas animales. Ofrenda y sacrificio no quisiste, no te agradaron. O sea, si no te agradaron, te desagradaron, ¿no? Y es lo que dice Isaías capítulo 1. Ya yo no quiero más estas cosas, ya cansado estoy de todo esto. Todo esto ya lo aborrece mi alma. Entonces, desde la perspectiva del Mashiach hebreo, en Israel, desde esa perspectiva, se levantan lo que se llaman movimientos mesiánicos. Y cuando estamos hablando de movimientos mesiánicos desde la perspectiva hebrea, que siempre reclama tener un Mesías o un Mashiach, cuando estamos hablando de esos movimientos mesiánicos, estamos hablando de movimientos de liberación de la nación. Que es una nación que día a día sufre, llora y por supuesto clama al Eterno por su liberación de la opresión de la fuerza extranjera invasora. El centro, el epicentro de todos los movimientos mesiánicos surgen de un epicentro. Es una comunidad que se denomina el verdadero Israel y que rechaza a Roma y rechaza a los lacayos de Roma, que son los saduceos y todos los que son pro-Roma, pro-romanos, y en contra de Herodes, de los herodianos, del partido herodiano, favorable también a Roma. Qumran está en contra del poder romano, y desde Qumran entonces lo que nace es un gran sentimiento que da lugar a un gran discurso apocalíptico mesiánico, apocalíptico y mesiánico. Y desde ese clima de exaltación mesiánica en Qumran, eso se va extendiendo hacia toda Galilea. Y es en Galilea donde se van gestando, van surgiendo los movimientos mesiánicos, cada uno reclamando un Mashiach hebreo y, por supuesto,
con la mirada puesta en la liberación y la independencia del pueblo, para que el pueblo, libre del poder de sus enemigos, pueda servir a Yahweh en paz y en justicia. Para que pueda servir a Yahweh en paz y en justicia, es necesaria la liberación. Los movimientos mesiánicos son movimientos de liberación. Los movimientos mesiánicos hebreos son de liberación nacional. Vuelvo a repetir, son de liberación nacional. Pudiéramos hablar de un clima de exaltación nacional. Eso es lo que es el mesianismo hebreo. Pero el mesianismo cristiano no es mesianismo, el cristianismo. El cristianismo es por lo contrario. El cristianismo es pro Roma. Nace pro Roma y por eso trata de congraciarse con Roma. Le lanza perlas a Pilato. No, Pilato procuraba soltarlo. O sea, Pilato es bueno, Pilato no es malo. Él quería soltarlo porque es un hombre de buen corazón. ¿Vio? Que viendo al siervo sufriente dijo, este es un inocente. Y se lava las manos. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Querido Jajín, estúdiese la guerra de los judíos de Flavio Josefo para que usted vea que esa bestia sanguinaria llevaba sobre sí miles de judíos crucificados, brutalmente asesinados por esa bestia llamada Poncio Pilato. Yo creo que toda el agua del Jordán no le alcanzaba para lavarse de todos los crímenes que cometió esa bestia, pero hay que leer. Yo recomiendo Flavio Josefo, las guerras de los judíos de Flavio Josefo, todas las barbaridades cometidas por esa bestia cruel, despiadada llamada Poncio Pilato. Ahora, el mismo Rab Shaul habla de la autoridad romana como instituida por Dios, que tiene la espada al servicio de Dios y que está puesta para castigar al que hace lo malo. Él se está refiriendo en esos términos a César Nerón, el 666, la bestia. Según él, la forma como él trata de congraciarse con Roma, ¿no? Sujetados a estas autoridades, o sea, a las bestias. Pero claro, por supuesto, todavía no había llegado la revelación, porque la revelación llega aproximadamente en el año 90, el año 100, donde se descubre que estas llamadas autoridades por Pablo era la bestia espantosa y terrible de 7 cabezas y 10 cuernos, guiada por una gran prostituta. Imagínese usted, al servicio de Dios para castigar al que hace lo malo. Si el primero que entonces tendría que castigarse a sí mismo, pues tendría que castigarse la bestia a sí mismo, porque ella misma es la que hace lo malo. Si no tenía en vano la espada, pues debía que cortarse ella misma, cortarse su cabeza, por cuanto es ella la que hacía lo malo, los grandes crímenes que cometió el poder romano, mis queridos Jajín. Entonces, el cristianismo es más bien pro Roma y poco a poco, fue ganándose a la bestia hasta que la convirtió en su cabeza el emperador pagano Constantino. Y posteriormente entonces sacó al paganismo del trono de Hasatán y se sentó ella en el trono de Hasatán, del cristianismo. ¿Vio? Y se convirtió en la segunda bestia de Apocalipsis 13, en la bestia que surge de la tierra, el cristianismo. Entonces el cristianismo más bien es un poder, un instrumento de la bestia que surge del mar. Eso es el cristianismo. Cristianismo no es mesianismo.
Mesianismo tiene como propósito fundamental la liberación de las bestias, liberar al pueblo Kadosh, al pueblo de Yahu, liberarlo de las bestias. Mis queridos ajín, del poder de la bestia. Mesianismo hebreo, cristianismo greco-romano. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Cuál es la experiencia que tú estás viviendo? Hoy podemos anunciar que por fin algo insólito, algo inédito en el pasado, nunca jamás conocido acá en América, está ocurriendo en estos momentos, que se está levantando un poderoso movimiento mesiánico, a la par de como fueron todos los movimientos mesiánicos hebreos del tiempo antiguo, para liberar a los pueblos de América de todos los que nos aborrecen, para liberarlos de nuestros enemigos. Yahweh ha levantado en América un poderoso movimiento salvador de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen. Y los que nos aborrecen son aquellos que nos oprimen con el hambre, con las epidemias, con la muerte, con la corrupción, con la prostitución, con el vicio, con el narcotráfico, con la violencia social, con la pobreza injusta. Esos son los que nos aborrecen, esos son nuestros enemigos. Pues el movimiento mesiánico tiene como propósito fundamental liberarnos de todos esos enemigos nuestros, para que entonces con justicia podamos vivir en paz y servir a nuestro Abacados, Yahu Sabaoth. Eso está ocurriendo en estos momentos. Acá, movimiento mesiánico. Tú puedes formar parte de él, pero tienes que saber una cosa, mi querido, mi querida, que un movimiento mesiánico es lucha, es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio. Y Yahushua lideró el antepenúltimo movimiento mesiánico hebreo. ¿Por qué digo el antepenúltimo? Porque luego siguió el levantamiento, porque cuando hablas de movimientos mesiánicos hablas de levantamientos mesiánicos. La palabra que más se acerca a lo mesiánico desde el contexto secular es revolución. Revolución es lo más cerca. Un movimiento mesiánico es un movimiento revolucionario. Un hombre mesiánico es un hombre revolucionario desde la perspectiva hebrea. Entonces, cuando tú estás diciendo soy mesiánico, estás diciendo soy revolucionario. Estoy opuesto al poder de la bestia. Estoy en sedición, estoy en insurgencia contra la bestia, estoy luchando contra la bestia para vencerla. Pero cuando tú eres pro la bestia, estás pensando votar en este proceso. ¿Votar por quién? Por la bestia. Porque es una transferencia de poder. El poder tuyo se lo das a la bestia para que la bestia gobierne con tu poder. Gobierne para Hasatán, por supuesto, claro. Para seguir oprimiendo, seguir la expoliación, el robo. Entonces lo más cercano sería un movimiento mesiánico, sería un movimiento revolucionario espiritual, santo, Kadosh. Cada movimiento mesiánico, por supuesto que genera un alzamiento en contra del poder de los enemigos de la bestia. Y Yahushua es el antepenúltimo, encabeza el antepenúltimo movimiento mesiánico hebreo. Después le siguió el de los años 70, cuando se produjo la destrucción del templo. Fracasó ese movimiento mesiánico con su Mesías, con su líder,
yo, con su libertador. El libertador no logró los objetivos, pero murió, dio la vida en ese propósito. Por eso es que dice que por la fe unos vencieron y otros fueron aserrados, cortados vivos, quemados vivos, ¿yo? Apedreados, arrojados a la fiera. No es que son falsos, es que lucharon, y cuando se está luchando se puede vencer o se puede ser vencido. Pero ambos son reconocidos en Hebreos capítulo 11 como personas que actuaron por fe. Unos por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Otros dieron sus vidas, dieron su libertad y dieron su vida por la misma fe. Así que bueno, este movimiento mesiánico del año 70 fracasó en su intento de liberación. Luego vino otro, que fue el último movimiento mesiánico en el año 135, liderado por otro Mesías, Bar Kokhba. Y Bar Kokhba logró conquistar el poder, logró independizar la nación, logró libertarla. Pero finalmente el poder romano se impuso nuevamente y aquel movimiento también fue derrotado, aquel movimiento mesiánico. Pero la promesa del triunfo definitivo es para los últimos días, para los últimos tiempos. El último movimiento mesiánico y la aparición nuevamente en ese contexto mesiánico de alzamiento, de levantamiento mesiánico en contra de la bestia, aparece nuevamente aquel que fue asesinado por ese ideal, Yahushua HaMashiach, el libertador del pueblo Kadosh. Qué bien. Entonces, movimiento mesiánico no son los que las uvas, los panes, las velas, los ornamentos. Yo soy mesiánico. ¿Por qué? Porque tengo kipá, tengo talí, yo tengo sisí. Bueno, hago una cabañita y me meto ahí dentro de esa cabañita. ¿No? Celebro Pesa, celebro Yom Kippur. Soy mesiánico. Los cristianos son los pentecostales. Yo soy mesiánico. Usted no es mesiánico nada, mi querido amigo. Mi querida amiga, usted no es mesiánico nada. Sálgase esa ridiculez, por favor. Usted lo que esté es disfrazado, disfrazada. Me perdonan. No es ánimo de ofenderle, sino haciéndole ver la realidad. Desde la perspectiva hebrea, eso no es mesianismo. Repito, desde la perspectiva hebrea, eso no es el verdadero mesianismo. El verdadero mesianismo, lo dice, es el Ruach HaKodesh, es el que habla del verdadero mesianismo. Y mira las palabras que utiliza el Ruach HaKodesh. Un poderoso Salvador, para que libre. ¿Para qué es el Salvador? Para que libre. ¿Libres de quién? De nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen. Podamos entonces con justicia, por supuesto, porque sin justicia no hay paz. Y no podemos servir en paz a nuestro Abba Kadosh. Espero que lo hayas comprendido. En un próximo vídeo vamos a profundizar un poco más sobre esta experiencia que hoy día, hombres y mujeres, estamos ahora viviendo en América. América oprimida. Una América explotada, una América expoliada, una América víctima del hambre, de la enfermedad, de la violencia, de la pobreza injusta. Próximamente voy a publicar lo que son los contrastes, donde hay justicia, donde se logra hacer justicia y donde reina es la injusticia. Estaba viendo unas gráficas, unas imágenes y unos vídeos sobre los Emiratos Árabes.
y ver cómo una familia tiene como mascota para jugar con sus hijos un león. Un león en la sala de la casa jugando con los niños. Oh, bendito sea el Eterno. ¿No es eso lo que dice la Biblia hebrea? El niño jugará con el león. El león no tiene necesidad. El león no te va a atacar. El león es como un gatito. Va a jugar contigo porque él no tiene necesidad. Donde hay justicia, mi querido, mi querida. Allí, en esta ciudad, la ciudad de Dubái, podemos ver los carros en la calle. Y en la puerta, en la ventana del carro se va asomando un tigre. Imagínese usted. Aquí, bueno, todo el mundo saldría corriendo. ¿Por qué? Porque todos estos tigres andan aquí muertos de hambre y arremeterían contra la población porque naturalmente tienen hambre, andan buscando cómo saciarse, pero allá no, ellos no tienen por qué arremeter. Son animales inocentes, animales inofensivos totalmente porque ellos no tienen necesidad. Y es lo que quieren nuestros abacados, que ninguno tenga necesidad, ni siquiera los animales. Donde hay justicia, Yahweh reconcilia a los animales con el hombre. Y estaba viendo allí como aún un mendigo, $73,000 recogidos solamente pidiendo limosna en Dubái. Decía, bueno, un mendigo allá en Dubái gana más que un ejecutivo en Venezuela, ¿no? Y digo yo, Dubái no tiene las riquezas que tiene Venezuela, pero tiene un mejor método de repartición equitativa de la riqueza, para repartirla con justicia. Y donde empieza a haber justicia, comienza a haber también paz. Quiero decirte que los índices de criminalidad en Dubái son el 0,0%. O sea, no existe criminalidad. Aquí dicen, no, es que esto lo va a resolver es cuando venga Cristo, porque el cristianismo es así. El cristianismo todo lo va a resolver es cuando venga Cristo. Pero el mesianismo no. El mesianismo es lo contrario. El mesianismo es para resolver las cosas. La opresión, la explotación, la violencia, la corrupción, el vicio, para resolver todas esas cosas es el mesianismo. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero no así el cristianismo. El cristianismo es otra cosa porque convive con la bestia. Colabora con la bestia más bien, incitándote a la pasividad. Entonces, hacía yo la pregunta y se la hacía a algunas personas. Tú que eres una persona que conoces Venezuela o eres de Venezuela, yo creo que sabes o deberías saber, Venezuela produce un aproximado de 75 toneladas de oro al año. ¿A dónde va a tener toda esa riqueza? ¿A dónde va a tener? Un pueblo muriendo en la indigencia, en el hambre y en la miseria. 75 toneladas de oro. Todavía no estoy hablando de petróleo, que en una oportunidad se producían aquí 4 millones de barriles de petróleo diario. No estoy hablando todavía del diamante, de la bauxita, del cemento, del hierro, del carbón mineral, de los grandes ríos, de las tierras clase A1. Dubái lo que tiene es un desierto de arena. Sin embargo, allá se ha empezado a lograr la paz y la justicia sin que haya llegado ese Cristo. ¿Yo? Ahora, si ellos lo están logrando, ¿será que nosotros podemos lograrlo? Sí, sí podemos lograrlo, mi querido, mi querida. Podemos lograrlo porque lo dice allí. La Biblia griega misma lo dice, hablando por supuesto de los héroes de la Biblia hebrea. Por la fe conquistaron reino, por la fe hicieron justicia, por la fe nosotros también lo vamos a hacer. Y un día esta nación que hoy día perece en la indigencia, en la miseria, el pueblo de los Lázaros, que come de la migaja de los ricos opresores que gobiernan estas naciones.
la liberación de todos de esas élites que nos aborrecen, que son enemigos del pueblo y nos aborrecen. El movimiento mesiánico es para lograr la libertad, la justicia y la felicidad. Hasta una próxima oportunidad. Que Yahú nuestro abacados te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Un abrazo y un beso santo para todos y para todas. Bye.